En esta clase lo que vamos a hacer es empezar a conocer tres conectivos nada más. Son varios, así que para no abrumarnos de información, vamos solamente a trabajar con tres conectivos. Y después vamos a ver si podemos hallar el valor de verdad de un razonamiento que sea complejo en donde aparezcan solamente estos tres conectivos. Empecemos con la conjunción, ¿sí? La conjunción dice que la conjunción es lo que se suele llamar en criollo el y, ¿sí? Es como les decía hace un ratito, conjunción, que es una B invertida, es lo que llamamos y. Entonces, ¿qué me dice? Pensémoslo, razonémoslo un poquito. Cuando hablamos de y, pasa tal cosa y pasa tal otra, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Paola Arena tiene 30 años y es rubia. Claramente, ninguna de las dos es verdadera. Pero ¿qué quiero decir con eso? ¿Cuándo ustedes creen que ese razonamiento va a ser verdadero, va a valer? Claramente el I me da la indicación de que ambos tienen que estar ocurriendo, ¿no? De que yo tengo que tener 30 años y que yo tengo que ser rubia para que todo ese razonamiento sea verdadero. Bueno, claramente. Y la conjunción va a decir, mira, yo voy a ser verdadera solamente en el caso de que ambas proposiciones sean verdaderas. Si la proposición P y la proposición Q son verdaderas, entonces la conjunción lo será. Fíjense que todas las otras posibilidades, verdadero con falso, falso con verdadero o falso con falso, dan falso. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podríamos reducir esto para que sea más fácil de ir estudiándolo? Que cuando hablamos de la conjunción, hablamos del y, el único caso que va a ser verdadero, ese conectivo, ¿sí? Va a ser cuando ambas proposiciones sean verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? Acá me da un ejemplo, me dice, por ejemplo, 3 es un número impar, esa es P. Q me dice que 2 es un número primo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pensaría? P y Q, para estar hablando de la conjunción. Bueno, si 3 es impar, que es verdad, esto sería verdadero. 2 es un número primo, eso también es verdadero. Entonces, ¿qué pasa cuando ambas proposiciones son verdaderas? El razonamiento va a ser verdadero. Bien, acabamos de hacer un razonamiento y evaluamos su valor de verdad, usando en este caso la conjunción, ¿sí? Hablemos ahora de la disyunción. La disyunción es una B, ¿sí? Una B corta, y refiere al O, ¿sí? Hablaríamos de un O acá. Entonces, lo mismo, tenemos proposiciones simples, P, Q, ¿sí? El O, pensemos esto, a ver, ¿cuándo para nosotros un O valdría? ¿No? Sería un razonamiento válido. Y sigamos si quieren con el mismo ejemplo. Paola Arena tiene 30 años o Paola Arena es rubia. Cuando ustedes dicen, che, este razonamiento es válido, en realidad el O, este O, que es disyunción, ya me entenderán por qué digo no necesita que las dos cosas sean verdaderas. La realidad es que con que una de las dos sea verdaderas, ¿sí? O que yo tenga 30 o que yo sea rubia, con una sola le alcanza para ser verdadera. ¿Qué pasa entonces acá? ¿Qué me va a decir la disyunción? La tabla de verdad de la disyunción. Me va a decir, mira, mi único problema es que ambas proposiciones sean falsas. Solo en el caso de que ambas proposiciones sean falsas, yo voy a dar un razonamiento falso. Después, sean las dos verdaderas, sea una verdadera y la otra falsa, no hay ningún problema, a mí me sirve, mi razonamiento es válido. Bien, entonces fíjense acá, por ejemplo, dice, hoy voy a almorzar o al cine. Claramente podría ser un poquito mejor, hoy voy a almorzar o si no, hoy voy a ir al cine. Claramente, si lo que yo voy a hacer hoy es almorzar, esto va a ser verdadero, ¿sí? Y si no voy a ir al cine, voy a tener un verdadero y falso. De todas maneras, el O va a ser verdadero. Y si incluso hago las dos cosas, voy a almorzar y voy al cine, también va a seguir siendo verdadero, ¿sí? Lo único que haría que mi O sea falso es que yo no vaya a almorzar y no vaya al cine, ¿sí? Esa sería la disyunción, el único caso que me daría falsa.
El último conectivo que vamos a ver por hoy, para no tener tanta información y trabajar con estos tres en primer lugar, va a ser lo que se llama la implicación. Lo que en criollo puede ser el entonces, ¿sí? El implica, el entonces. Y acá quizás, si lo queremos llevar a lo cotidiano, se nos va a complicar razonarlo. Porque en realidad esta implicación, este entonces, está más conectado quizás a lo matemático, ¿no? Pero pensemos lo siguiente, lo que me va a decir la implicación es solamente esto, fíjense, no es difícil, ¿eh? Solo va a ser en un caso falsa la implicación, fíjense, todas son verdaderas, solamente en un caso la implicación es falsa. ¿Cuándo? El antecedente, ¿qué es el antecedente? Lo que está antes del entonces, antes de la flechita, ¿sí? Antecedente es lo que está antes de la flechita, consecuente es lo que está después de la flechita, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿en qué caso el entonces, la implicación va a ser falsa? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. O sea, cuando yo tengo un verdadero entonces falso. Lo que dice la implicación es que el verdadero me puede llevar a un verdadero, incluso que el falso me puede llevar a un verdadero, cosa que cuesta creer, y que el falso me puede llevar a un falso. Eso es, sí, ¿no? Que el verdadero implica un verdadero, que el falso implica un falso, uno dice sí, coherentemente me parece que está bien. Lo que quizás cuesta entender es que un falso puede implicar un verdadero. Matemáticamente esto es un razonamiento válido. Lo que no es válido es que algo que es verdadero me lleve, implique algo que sea falso. Ese razonamiento no lo puedo tomar como verdadero. Acá tenemos un ejemplo matemático que va a ayudar bastante a entender esta tabla de verdad. Fíjense, P sería, si A es igual a B, ¿no? A igual a B, entonces A cuadrado es igual a B cuadrado. ¿Bien? Tengo entonces P, que es A igual B, tengo Q, que es A cuadrado igual B cuadrado, y tengo el conectivo, que es el entonces. Entonces ya tengo P entonces Q. Razonemos esto. Si A fuese igual a B, supongamos 1 igual a 1, 3 igual a 3. Claramente, ¿qué va a pasar? A cuadrado va a ser igual a B cuadrado, obviamente. Lo cual tendría verdadero, verdadero, y sabemos que eso es verdadero. Pensemos en lo contrario, en que esto sea falso. A igual a B no sea verdadero. Por ejemplo, 3 igual a 1. ¿Bien? 3 igual a 1, ¿qué podría pasar? Bueno, podría pasar que haga que esto me dé falso, porque claramente 3 al cuadrado y que sea igual a 1 al cuadrado no es verdadero. Entonces, algo que es falso me llevó a algo que también es falso. Y eso está bien razonado. ¿Qué puede pasar? Que algo que es falso me lleve a algo verdadero. ¿Y cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, decir que 1 es igual a menos 1, lo cual es falso, estaría acá en falso, pero cuando yo los elevo al cuadrado, 1 y menos 1 me dan lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Algo que era falso me llevó a algo que era verdadero. Y el razonamiento me dice, ok, está bien. Y claramente está bien. Sabemos que si 1 no es igual a menos 1, falso, me puede llevar a cuadrados iguales, verdadero. Pero ¿qué pasa ahora en el único que no se me permite? No se me permite que esto sea verdadero y que esto sea falso, ¿no? Y bueno, si esto es verdadero, la única que me queda es decir 3 igual a 3, 1 igual a 1, 2 igual a 2. Pero que esto sea falso sería que los cuadrados no me den lo mismo. Y eso es imposible, porque claramente si los números son iguales, sus cuadrados, imposible que me den distintos, ¿sí? Este es un ejemplo. Obviamente podríamos tener infinitos, podemos buscar más, pero esta es la idea para que ustedes entiendan un poco cómo un verdadero me lleva a un verdadero y está bien, un falso me lleva a un falso y está bien, un falso me puede llevar a un verdadero y eso también está bien. Pero lo que no puede pasar es que un antecedente verdadero me lleve a un consecuente falso. Acá lo que hicimos fue ver 3 conectivos para que podamos trabajar con ellos. Veamos un poco cómo podríamos llevar a la práctica toda esta teoría que vimos. Obviamente ejercicios sencillos, recién vamos a empezar a trabajar. Ejercicios sencillos serían, esto es un razonamiento complejo, ¿sí? Una proposición compleja, porque tenemos proposiciones simples y conectivos.
pero vamos a empezar trabajando sabiendo quién es esa proposición, o si no sé de qué trata esa proposición, por lo menos sabiendo su valor de verdad. Esta va a ser la primera parte de ejercicio, ¿sí? Más adelante veremos qué pasa. Entonces supongamos, me dice, mira, P significa que 2 es impar, Q significa que 3 es par. ¿Me podés analizar este razonamiento? ¿Me decís si este razonamiento tiene un valor de verdad, verdadero o falso? ¿Qué voy a hacer? Primero, es importante los paréntesis. Los paréntesis, así como en la matemática, me van a dar un orden de prioridad. Entonces, ¿qué me está indicando acá? Que primero analice qué pasa con este conectivo y luego que analice qué pasa con este. Este sería el último, este sería como el más importante, porque el último que se analiza es el más importante, es el que me termina dando los valores de verdad de la proposición compuesta o compleja. Entonces, pensemos esto. P significa que 2 es impar. Ya podríamos nosotros anotarnos que esta es falsa, ¿no? Porque claramente 2 no es impar. Y luego me dice que 3 es par, también es falsa. Y esto me va a servir porque para no llevarme acá toda la oración, yo lo que digo es, ok, P es falsa, Q es falsa, y acá nuevamente está Q, así que nuevamente le pongo falso. ¿Qué me interesa a mí? Saber qué pasa con los conectivos. Bien, pero dijimos que el primer conectivo que se va a analizar es el I, ¿sí? Entonces, el I, ¿qué decía la tabla de verdad del I? Que si ambas eran falsas, lamentablemente esta primera proposición es falsa. Y ya de alguna manera analicé todo esto. ¿Bien? Como, repito, tengo 2 falsos, mi I va a ser falso porque así me lo indica la tabla. Queda para razonar el último conectivo, que es el principal, que es este, el O. ¿Y qué decía el O? El O decía que solo iba a ser verdadero si alguna de las proposiciones eran verdaderas. Lamentablemente, tanto la proposición anterior, que se redujo ya a un falso, como la que sigue, que es Q, son falsas. Así que el conectivo principal, que es el último que se analiza, es falso y por lo tanto esta proposición compuesta dio falsa. Veamos otro ejemplo. Acá ya ni puse quién es P, Q y R, sino que directamente puse su valor de verdad, falso, verdadero, falso. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el mismo análisis. Acá es muy importante decir esto. Yo puse el paréntesis. La realidad es que podría no haberlo puesto, porque el entonces tiene una exclusividad. Así como los más y los menos se separaban en términos en un cálculo combinado, ¿sí? Cuando hacíamos sumas y restas, operaciones combinadas. Bueno, acá lo mismo pasa con el entonces. El entonces, la implicación hace como una separación de términos, hablando como matemáticamente. Entonces, si yo no hubiese puesto el paréntesis, de todas maneras sabía que esto era lo primero que se hacía y que por último se analizaba este entonces. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que mi conectivo principal, el que me va a dar el último valor de verdad, es ese entonces. Arranco por acá. Lo primero que hago es ponerle los valores que me dicen. Me dicen que P es falso, que Q es verdadero y que R es falso. Analicemos. ¿Qué pasa con el O? El O dijimos lo siguiente, que si tenía un solo verdadero me alcanzaba. Con un solo verdadero alcanzaba. Podían ser 2, pero con uno solo alcanza. Es decir que voy a indicar que mi primer conectivo es verdadero. ¿Qué hago ahora? Analizo el último, que es el entonces. ¿Pero qué está pasando en este entonces? Todo esto se resumió en verdadero. Verdadero, entonces falso. Justo lo que no puede pasar. El único caso en donde el entonces daba falso era este, ¿no? En donde tenía un verdadero, entonces falso. De manera que este razonamiento complejo es falso. Y de esa manera pude llevar toda la teoría a 2 razonamientos complejos, analizando su valor de verdad, sabiendo de antemano los valores de verdad de cada proposición simple.